Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva de este domingo 17 de enero del año 2016. Vamos una bienvenida al gobierno del señor presidente Jimmy Morales, a quienes lo acompañan en su gabinete y a todas aquellas personas que estarán conformando gobierno con él y que llegan con una gran expectativa por parte de todos los ciudadanos guatemaltecos que deseamos que su gobierno funcione, que sea bien para todos, que nos lleve bienestar y que cumpla con las expectativas que se tienen particularmente en el combate a la corrupción y en que Guatemala sea un mejor país para todos los ciudadanos. Obviamente es un tema complicado, es una situación difícil la que se va a recibir. Hay años de historia y antecedentes muy serios en cuanto a la problemática que vive Guatemala. En el domingo anterior tuvimos acá al licenciado Edgar Gutiérrez, con quien estuvimos hablando al respecto de cuáles son los problemas profundos que se van a enfrentar y de obviamente el hecho de que pues todos esperamos que se vayan resolviendo. Sabemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí que es importante tener una visión clara de hacia dónde se va, planes de gobierno concretos, específicos y de largo plazo, y que sobre todo tengan una visión de nación. Dentro de la situación que nosotros vivimos en Guatemala, el año 2015 estuvo marcado por hechos muy significativos, y uno de ellos fue ese florecimiento ciudadano del que tanto hemos hablado, esas manifestaciones públicas que llevaron a la Plaza de la Constitución y a otras a lo largo y ancho de Guatemala a muchísimos ciudadanos, y que estos ciudadanos son los que ahora pues tienen esa expectativa muy grande de qué va a suceder. Pero también tenemos preguntas sobre qué es lo que va a pasar con esta función del ciudadano. ¿Es esta un aporte? ¿Es todo positivo el hecho de que haya esta presión ciudadana y de los medios sobre los gobiernos? ¿O se puede verdaderamente constituir en una pesadilla para la democracia? Tocando ese tema específico, pues recientemente encontramos en uno de los medios de Guatemala un artículo muy interesante que fue publicado por el licenciado Jonathan Lemus, a quien le damos hoy la bienvenida. Licenciado, bienvenido al programa Acción Positiva. Gracias a ustedes por la invitación. Comentaba ante las cámaras de que leímos un artículo que usted publicó y me voy a permitir referirme a él específicamente. Dice: el despertar ciudadano, una pesadilla para la democracia. Licenciado, usted es un licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, graduado en la Universidad de Harvard y columnista en diferentes medios de Guatemala y aportando en este campo. Cuéntenos un poquito este título, esa pesadilla para la democracia. ¿Qué lo motiva a escribir este artículo en esa línea? Bueno, tuve la oportunidad de leer un libro de un politólogo búlgaro que hablaba, el título es La democracia interrumpida, y él abordaba los movimientos sociales que se han generado alrededor del mundo durante los últimos 7, 8 años, a partir de la crisis financiera global que se dio en el año 2008, y él decía que habían rasgos comunes de todos estos movimientos. Mientras leía el libro, podía identificar muchas de esas características en el movimiento guatemalteco del 2015. Una de ellas es que él decía que estas revoluciones, como las hemos llegado a conocer, eran revoluciones ciudadanas, pero que no necesariamente contenían un programa político específico. Mucho de lo que surgió en el 2015 y que es positivo es que se generó un rechazo a las prácticas, a las viejas prácticas de corrupción que se han ido incrustando en el Estado guatemalteco. Pero este autor lo que decía es, si bien es positivo que se lucha a favor de la limpieza del Estado, hay rechazo a los partidos políticos, sobre todo cuando están involucrados en corrupción, el autor dice, bueno, ¿qué sucede una vez salen esos actores de corrupción del poder? ¿Es ese movimiento ciudadano suficiente para poder generar una agenda política que impulse cambios transformadores en las sociedades? Y él lo que decía es que al final el movimiento ciudadano, dado que es tan diverso, teníamos gente de izquierda, de derecha, gente que tal vez no tenía una ideología definida, quizás era un poco más del individuo, no un individuo que llegaba a la calle a rechazar al partido político, al sistema político,
pero de ahí en adelante queda ahí. Entonces, básicamente lo que vemos ahí es que de cara al nuevo gobierno vamos a encontrar un movimiento ciudadano que no necesariamente marca la pauta, digamos, programática de una agenda de gobierno, sino que solamente se concentra en un tema que es específicamente la corrupción, lo cual es positivo, pero entonces me motivaba a poder cuestionar, ¿no? Darnos cuenta de que lo que sucedió en Guatemala ha sido un paso enorme, pero como ciudadanos pues tenemos que dar un paso más y creo que es el más difícil. Ahora ya votamos parte de ese sistema político, ¿cómo vamos a construir y dar el siguiente paso? A partir de ello, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, licenciado, pues cuando uno se remonta en la historia entre reciente y antigua de lo que han sido los movimientos populares y cómo han llegado o no a un logro significativo y permanente. Por ejemplo, usted mencionaba acá el hecho de que este movimiento como el de Guatemala fue un movimiento, pudiéramos decir, sin ideología, sin agenda política definida, es decir, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Polonia cuando se da el movimiento de solidaridad con Lech Walesa, es diferente también un poco a los movimientos de la primavera árabe, que pues había un poco más de agenda, pero al final, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, hay analistas que dicen que después de todo lo que sucedió ahí, el resultado quedó en nada, porque volvió la corrupción, volvió a aflorar el sistema de gobierno, como que no hubo resultados. ¿Es ese uno de los peligros que enfrentamos acá nosotros? Sí, y ahí tomo el argumento de este autor. Él dice que el problema es que si rechazamos de tajo la institucionalidad democrática, al rechazar los partidos políticos, que obviamente en Guatemala pues tienen una mala imagen, al igual que el Congreso, pero si lo rechazamos nos estamos haciendo un mal. La ciudadanía en este caso tendría que canalizar esa energía, claro, rechazar las malas prácticas, pero sí con una visión de construcción de instituciones. El problema en estos casos, no solo en Guatemala, sino también en lo que mencionaba de la primavera árabe, es que era votar el viejo orden, pero no se quería construir instituciones. De hecho, una de las características del movimiento es que no tiene una organización formal, no tiene liderazgos políticos, y en el momento que se quiera formar algo en una organización ya estructurada y que quiera salir un movimiento político o un liderazgo político, seguramente el movimiento se acaba. Entonces sí tenemos que ponerle atención a esas tendencias, tenemos que darnos cuenta, desde mi opinión en ese artículo, que es necesario la construcción de instituciones, que es necesario fortalecer instituciones. Usted hablaba, digamos, de casos de otros países, pero incluso en Guatemala, estemos o no de acuerdo, tengamos nuestras reservas con respecto al proyecto, digamos, de la Revolución del 44, pero sí notamos una diferencia importante sobre la agenda política que tenía ese movimiento. Tenía una agenda enfocada en derechos de trabajadores, seguridad social y demás. El del 2015 no tiene necesariamente eso, entonces esa es una de las debilidades. Es un movimiento importante, yo creo que marca la pauta para el próximo gobierno, para que los políticos puedan modificar sus incentivos y comportarse de otra manera, pero sí es necesario ese surgimiento de institucionalidad, sí es necesario que la ciudadanía al final pues vuelva a creer en el gobierno, y esa es una de las grandes tareas de este nuevo gobierno. Bueno, yo creo que muchos de los políticos que persisten en el actual gobierno, porque acordémonos que está pues la parte ejecutiva, la parte legislativa, que ha sido de las más señaladas, porque el Congreso de la República, diría yo que es de las más desprestigiadas instituciones que tenemos en Guatemala. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Porque el Congreso de la República, diría yo que es de las más desprestigiadas instituciones que tenemos en Guatemala. Y muchos de los congresistas que vuelven a estar ahí, pues traen una trayectoria, y estoy seguro que muchos de estos malos congresistas, aunque hay buenos también, muchos de estos malos quisieran que el pueblo tuviera una amnesia muy rápido, ¿va? Para que se le olvide todo lo que pasó, se tranquilice y los deje seguir de nuevo haciendo sus cosas malas.
Yo he oído también ya pues de grupos que han estado empezando a convocar a la Plaza de la Constitución y miren, vamos a protestar, pero como usted muy bien menciona, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una dirección de hacia qué se va a protestar y no solo salir a protestar por protestar. Pero siempre se ha dicho que los gobiernos tienen 100 días, digamos, de luna de miel, ¿verdad? ¿Será que este gobierno va a tener 100 días o será que la exacerbación y que la sensibilidad de la ciudadanía está muy alta y ni siquiera ese tiempo le van a dar? El gobierno del presidente Jimmy Morales creo que tiene un reto que no habían tenido otros gobiernos anteriores. Tiene por un lado la necesidad y la prioridad de poder atender. La semana pasada el licenciado Gutiérrez hablaba de los problemas que enfrenta el país, crisis en salud, temas de economía, inseguridad y demás, pero a la vez tiene el factor de la plaza, ¿no? De la presión ciudadana. Creo que ese va a ser el gran dilema de los primeros 100 días. La ciudadanía creo que va a ser mucho menos paciente, va a exigir resultados rápido, pero va a exigir resultados con transparencia, va a exigir resultados con credibilidad, con confianza. Y ese es el gran reto político de Jimmy Morales, del presidente Jimmy Morales, intentar ejecutar e intentar armar un equipo de gobierno, pero a la vez mantener la confianza del ciudadano, que en este momento está muy sospechoso de cualquier cuestión que suceda en el Estado. Los medios de comunicación pues ahora tienen más cobertura, más presencia, las redes sociales permiten denuncias, y eso obviamente pues pone a los gobernantes en una situación positiva, que es poniendo la atención a la ciudadanía, pero a la vez pues es mucho más difícil gobernar, y yo creo que la gobernabilidad se convierte en un reto para este nuevo gobierno. Porque la parte de la pesadilla de la democracia va en el sentido de que, por ejemplo, pues se ha criticado por diferentes sectores el hecho de que el señor presidente Morales no dio su gabinete cuando dijo que lo iba a dar, que lo iba a dar en octubre, después que lo daba en noviembre, pero al final nunca lo dijo antes, lo cual en alguna forma imagino que es o era para proteger la crítica inmediata que iba a surgir, porque vimos algunos casos de gentes que fueron nombradas incluso por el presidente Alejandro Maldonado y que fueron criticadas inmediatamente, y esas personas hubo que revertir esos nombramientos. Es decir, se irá a convertir esa espada de Damocles permanente que va a limitar mucho la capacidad de nombramientos. Yo diría que ese es el primer reto. Claro que tenemos indicadores de desnutrición que hay que ponerle atención, una crisis en el sistema de salud, pero armar un equipo de trabajo y poderlo mantener creo que va a ser el primer reto del presidente, que ese equipo pueda pasar la evaluación ciudadana, y yo sí creo que va a ser una dinámica que se va a mantener. Por eso ahí es donde creo que el siguiente paso del movimiento ciudadano debe ser construir institucionalidad. O sea, una de las características del movimiento es que está en contra, digamos, del viejo régimen, pero sí es necesario construir esa institucionalidad para que toda esa energía social se pueda reencauzar dentro de las instituciones democráticas. Los partidos políticos, si bien son rechazados, son importantes. En todos los estudios de ciencia política, un par quizás se alejan de esa teoría, pero la mayoría dice es muy difícil tener una democracia que dé resultados si no existen partidos políticos fuertes. Entonces ahí es donde vemos que todas estas intenciones, todas estas demandas deben canalizarse a través del sistema político. Cuando no pasa eso, entonces es donde vemos estos choques. Y este choque constante, obviamente, pues ya pasamos lo peor de la crisis, diría yo, pero hay una posibilidad ahí de que si no se toma en cuenta cómo reencauzar al país dentro del marco de las instituciones, pues podríamos volver a enfrentar crisis en este 2016. Ojalá no al nivel de la del 2015, pero ese peligro sigue latente. Una de las grandes preocupaciones que tiene el ciudadano es de que pasó mucho y no pasó nada, porque cuando hablábamos hace un momento de que mucha de la clase política criticada y señalada, pues vuelve a aparecer en el nuevo gobierno, en el nuevo Congreso, en los nuevos funcionarios. Es decir, el gatopardismo, cambiar para no cambiar, ¿verdad? Pero los cambios fundamentales realmente no se lograron, licenciado, porque parte de lo que se quería era una reforma a la ley electoral, a la ley de partidos políticos, en la forma de cómo elegir a estos funcionarios. O sea, mire, queremos el voto nominal, queremos que no los mismos sean arrastrados simplemente porque van en un listado nacional, queremos tener una mejor forma de elección, lo cual no se logró. Se lograron algunos cambios, pero los cambios más importantes no se lograron.
¿Será que esta falta de cumplimiento a los cambios exigidos va a ser el motor que va a generar el seguir con la demanda popular? Ahí tengo una opinión que quizás sale un poco de los comentarios que usualmente escuchamos con respecto a este tema. Yo creo que de hecho la razón por la cual no logramos concretar estas demandas de la ciudadanía aún es que las solicitamos, o sea, hablamos de reforma de la ley electoral, pero cuando ya empezábamos a abordar el contenido y lo vimos en los espacios de discusión que abrió el Congreso y un montón de otros espacios que se abrieron en ese entonces, no había un consenso. Unos querían cuotas, otros no querían cuotas, unos querían solo financiamiento público, otros no querían financiamiento público. Había muchos temas en los que la ciudadanía no logró ponerse de acuerdo, entonces lo que se envió al Congreso fue un conjunto de iniciativas aisladas que no tenían un eje estratégico, que los diputados la pasan y la mandan a la Corte de Constitucionalidad, que de una u otra manera lavándose las manos un poco de la responsabilidad para que la Corte decida qué es constitucional y qué no, pero al final la reforma, desde mi personal punto de vista, no tiene, digamos, una visión estratégica. Entonces al final ahí sí vemos que esas características del movimiento ciudadano siguen mostrando la debilidad que podría tener. Ahora, ¿cuál es el paso entonces? Yo creo que es necesaria una discusión, yo creo que la reforma del sistema político es necesaria y es prioritaria, pero tiene que tener una discusión porque de lo contrario no va a ser sostenible. Si no hay un consenso social sobre temas puntuales, no se va a poder hacer esa reforma. Y los diputados, en el caso de los diputados pues, que han vivido dentro de este sistema político, no tienen incentivos para modificarlo. Entonces la división ciudadana se convierte entonces en el beneficio de la clase política tradicional. Creo que hay mucha incertidumbre. Vemos que ciertamente hay una buena cantidad de diputados que se han reelegido, pero sí hay un temor dentro del Congreso, creo yo, de la manera en cómo se opera. La discusión de la directiva, por ejemplo, fue un caso de eso. Hubo mucha incertidumbre hasta el final de quiénes iban a llegar a tomar el control del Congreso. Creo que sí ha habido cambios importantes, más en lo social, que generan incentivos en lo político. Ahora, las reformas no en lo penal, sino en lo judicial, digamos, en la legislación, esas toman más tiempo, pero sí requieren consenso ciudadano. Bueno, y definitivamente tienen que hacerse, porque si no van a seguir siendo presentes los mismos irritadores, digamos, para la población, que va a seguir viendo cómo pues, la prepotencia, el abuso, la corrupción sigue manteniéndose enquistada, ¿no? Que eso fue lo que hizo que el pueblo saliera a manifestar. El doctor Edelberto Torres Rivas publicó un artículo también en aproximadamente la misma fecha que salió el suyo, y en el cual él hacía una comparación y mencionaba el hecho de que en realidad el pueblo no tuvo campo en las decisiones. Cuando hablábamos que la presión ciudadana fue la que logró los cambios, que saliera la vicepresidenta, que saliera el presidente, la pregunta es, ¿fue en realidad la presión ciudadana en la Plaza de la Constitución o se movieron fuerzas por atrás que en alguna forma parecieron que fuera la presión ciudadana? El doctor Torres, pues él hacía el recordatorio y decía, mire, en tiempo de Estrada Cabrera, pues la clase obrera sale a manifestar. Viene la caída de Estrada Cabrera, sube don Carlos Herrera, quien es nombrado por un grupo, a donde no se toma en cuenta a la ciudadanía, sino que el grupo decide que sea don Carlos Herrera. Y él hacía un parangón en el sentido que mencionaba cuando se elige al señor presidente Alejandro Maldonado, tampoco se le consulta al pueblo, sino que es una élite la que lo nombra. Entonces él se pregunta, ¿realmente la presión ciudadana tiene efecto o no tiene efecto? El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Cuando se elige al señor presidente Alejandro Maldonado, tampoco se le consulta al pueblo, sino que es una élite la que lo nombra. Entonces él se pregunta, ¿realmente la presión ciudadana tiene efecto o no tiene efecto? Yo tendría dos comentarios ahí. Yo creo que sí tiene un efecto en que las élites, no necesariamente, aquí en élites pues, nos referimos a cualquier persona que tenga un liderazgo político, ¿verdad? Yo creo que las élites toman en cuenta lo que está sucediendo en las calles. No creo yo que alguien
no tenga esa visión de que hay una presión ciudadana y que no pueda escuchar eso. Yo creo que sí hay un factor ahí, cómo modifica los incentivos de las élites. Pero por otro lado, creo yo que en ese artículo que me da la atención es que dejamos de lado que estamos en un sistema de democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo como ciudadano, claro, tengo la obligación de fiscalizar, tengo la obligación de denunciar, pero una de mis tareas principales y fundamentales en una democracia representativa es elegir a mis representantes. Cuando yo delego ese poder en mis representantes, la Constitución marca todo el procedimiento para poder elegir en caso de lo que sucedió, ¿no? Sale una vicepresidente, se nombra un nuevo, fue el Congreso. Creo que el problema de fondo es que no nos sentimos representados por el Congreso. Pero el Congreso es el que tiene el poder popular, según la democracia representativa, si lo vemos desde el marco teórico, es el Congreso el que representa el interés del pueblo en teoría. Claro. Entonces ahí es, yo creo que el problema de fondo entonces es, ¿por qué no nos sentimos representados? ¿Verdad? Y ahí es donde entramos. Lo que hablábamos hace un momento de la necesidad de cambiar la ley electoral y de partidos políticos, porque el hecho es que el pueblo verdaderamente no está representado en el Congreso. Porque ya ve pues cuánto diputado que señalado, en fin, tanto, y sin embargo se vuelven a reelegir. Y vemos aún el hecho de que, por ejemplo, personas con antejuicios, personas con tanta denuncia y logran quedarse contra la voluntad popular. Que es lo que hablamos hace un momento, que el cambio fundamental en la ley electoral y de partidos políticos nunca se dio. O sea que la voluntad popular no se ha cumplido, no. Está pendiente hasta en este momento. Pero hay algo que podemos agregar. Necesitamos una reforma institucional, ¿verdad?, de las reglas del juego, porque claramente tenemos que tener un equilibrio, permitir la participación de más personas dentro de la política. Pero yo sí creo que debe haber una transformación cultural y social también, que venga desde abajo. Y tiene que ver con que el guatemalteco, obviamente por todo lo que vemos, pues es apático a la política. Y yo creo que no debemos tener esa apatía. Yo creo que la ley electoral puede poner los incentivos correctos, puede tener las reglas correctas, pero si los guatemaltecos de bien no se involucran en política, vamos a seguir teniendo los mismos liderazgos de siempre, malintencionados. Entonces, yo sí creo que aparte de la reforma institucional, la reforma legal, sí es muy necesario una reforma social, que tiene que ver con guatemaltecos que se comprometen con su país, que ven la función pública como servicio para el pueblo, digamos, y no para ellos mismos, y que se involucren de lleno y que puedan aportar elementos de programas de gobierno, en el caso de gente con capacidades técnicas, pero también ideológicos. Después de la Guerra Fría hubo como cierto alejamiento de la ideología, pero esa es porque era ideología de guerra, pero creo que la ideología es importante, ¿no? Tener un programa claro, ya sea de derecha o de izquierda, que los guatemaltecos puedan pues recibir los votantes y puedan votar basado en ellos. Bueno, en parte es por esta misma ley electoral y de partidos políticos que no permite que verdaderamente la gente elija, sino que, por ejemplo, usted sabe que los partidos políticos son electoreros, se vuelven casi fichas para que alguien pueda participar. Alguien con cualquier ideología va a participar, ya sea en un partido de derecha, de izquierda, en el partido que lo acepte. Yo creo que esas son parte de estas modificaciones fundamentales, porque mientras el ciudadano no crea, obviamente no va a suceder que va a participar en política. De hecho, hace un par de años escribí un estudio que lo titulaba Los partidos franquicia. Analizaba la organización interna de los partidos y lo que uno observa es un comportamiento muy al estilo de una empresa. Si usted no tiene el capital para expandirse y crecer en más territorio, entonces lo que usted hace es que cede la franquicia a alguien que le aporta ese capital. Los partidos lo que tienden a hacer es que crean la marca en el nivel nacional y luego buscan liderazgos locales que tienen un caudal electoral importante para poder darle la organización local del territorio a ese personaje, y a cambio ese personaje recibe la candidatura. Es un gana-gana, digamos, para los políticos. Y ahí es donde entendemos por qué cada 4 años tenemos diputados cambiándose de bancada, todos buscando al candidato que va mejor en las encuestas, y el candidato que va mejor en las encuestas buscando a los líderes locales que tengan más caudal para arrastrar esos votos. Yo creo que ese modelo en el 2015 podría haber sufrido un revés, porque vimos que el candidato que capturó más liderazgos locales no fue el candidato que ganó. Llega un presidente, Jimmy Morales, que de hecho no tenía organización partidaria en lo local, pero tenemos que esperar a ver si el sistema político se reconstruye al como era antes de la crisis,
o podemos seguir avanzando en ese camino. Totalmente de acuerdo, sí es necesaria la reforma electoral, junto con esos cambios en la ciudadanía, que creo que lo estamos viendo, hay que ser optimistas, pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos construir no solamente el rechazo. Sí, yo creo que va a ser un equilibrio delicado, obviamente, el que va a tener que tener el nuevo gobierno, como usted mencionaba, para tener estabilidad, para que no exista ingobernabilidad. Hemos visto que han surgido crisis en estos momentos, pues incluyendo juicios a militares de procesos históricos, digamos. Han habido problemas a nivel laboral, tenemos problemas a nivel de carencia de servicios de salud, de servicios de educación, una deuda de arrastre muy grande que está llevando el gobierno. Esta deuda obviamente pasa de un gobierno al otro, ¿verdad? Una crisis de confianza a nivel de la recaudación fiscal. En fin, hay una serie de retos muy importantes, pero todos ellos, yo coincido con usted, que van a tener que basarse en recuperar la confianza de la ciudadanía. Mientras el gobierno no logre recobrar esa confianza con hechos sólidos, con hechos visibles, pues obviamente no la va a recuperar. Definitivamente, yo creo que ahí es donde vamos a ver el calibre político del presidente, en su capacidad de poder notar cuáles son los retos prioritarios que tiene, y en este caso creo yo es, por ejemplo, mantener un equipo integrado, generar esa confianza, porque claramente podemos hacer iniciativas económicas, podemos hacer iniciativas de seguridad, de justicia y demás, pero si no tenemos la institucionalidad sobre cuál se debe construir esas iniciativas, nada va a llegar a un buen término. Entonces la institucionalidad es importante, y ahí es donde los liderazgos sociales, políticos, económicos, pues tienen algo que decir para que la ciudadanía también se enfoque en la construcción de instituciones, claro, no con prácticas de corrupción, claro, no aceptando lo que por mucho tiempo se aceptó. Bueno, nosotros tenemos que buscar en realidad una conciliación nacional, ¿verdad? Porque desafortunadamente la sociedad guatemalteca siempre es polarizada. Hemos encontrado y estamos en este momento en enfrentamientos. Hay muchos que deseamos que el gobierno tenga éxito en su función, pero indudablemente habrá quienes están ya pensando que no lo tenga, ¿no? Para tener alguna oportunidad en el futuro, para ver cómo se ponen, para ver cómo se colocan. ¿Cuál sería usted el mensaje que quisiera dejarle a sus conciudadanos en este momento, licenciado? Yo creo que tenemos que mantener la actitud de exigir como ciudadanos, pero también tenemos que buscar la construcción de un mejor país. Y eso pasa por construir instituciones, por aportar a la democracia, no alejarnos de la democracia. Yo creo que la democracia es el camino para la resolución de los problemas, aprender de la moderación. Los extremos no nos han servido, históricamente no nos han servido. Creo que la moderación es necesaria en este contexto, y aprender también a ser pacientes y sobre todo a pensar en lo que le podemos dar al país más de lo que el país nos puede dar a nosotros. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Pues consideramos realmente que lo que el licenciado Lemos nos ha expresado, estoy seguro que es el pensamiento que llevamos la mayor parte de los ciudadanos de Guatemala. Queremos un país que sea justo, que sea equitativo, en el cual haya acceso de muchos a la oportunidad, esa oportunidad que se ha negado en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de esperanza, ¿no? Porque el mismo hecho de que mucho guatemalteco tenga que abandonar su país, tenga que abandonar a su familia, venga la desintegración familiar, parte de la falta de oportunidad. Creo que el nuevo gobierno tiene en sus manos una expectativa muy grande. El ciudadano, como lo menciona muy bien el licenciado Lemos, tiene también una gran responsabilidad en ser constructivo y no ser simplemente destructivo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, les agradecemos. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Buenas noches.